¿Alguna vez has sentido que estás en todas partes, para todos, menos para ti? Que todos te buscan cuando caen, pero nadie te sostiene cuando tú te quiebras. Que das tu tiempo, tu energía, tu escucha, y al final del día te quedas vacío, silencioso, invisible. Es como si tu presencia fuese un recurso para los demás, y tu ausencia un castigo solo para ti. Carl Jung no escribió directamente sobre esto como lo haría un coach moderno, pero su trabajo, sus ideas sobre el inconsciente, la sombra y la individuación, hablan profundamente sobre lo que significa perderse en el otro. Aquello a lo que te resistes, persiste. Carl Jung, tal vez te resistes al vacío, a la soledad, a ese momento donde nadie te escribe, nadie te llama, nadie te necesita, porque en ese silencio aparece tu propia voz. Una voz que quizás llevas demasiado tiempo ignorando. Desde pequeños, muchos aprendimos que nuestro valor está en ser útiles, en estar disponibles, en ser buenos, y confundimos el amor con la entrega total, la aceptación con la ausencia de límites. Pero, ¿a qué costo? Cada vez que te niegas a ti por decir sí a otros, una parte de ti se apaga, una parte que grita en silencio. ¿Y yo? Estar siempre para todos es una forma elegante de desaparecer. Es una forma de borrar tu nombre del centro de tu propia vida. Y el alma lo sabe, el cuerpo lo siente. En la ansiedad que no entiendes, en el cansancio que no pasa, en ese suspiro profundo cuando finalmente estás solo. Jung hablaba de la persona, la máscara social, esa versión de ti que muestras al mundo para ser aceptado. Pero detrás de la persona hay una verdad más cruda, más hermosa, más real, tú. Y esa verdad no necesita ser útil, no necesita estar disponible 24/7, solo necesita ser reconocida. Hoy este video no es un reproche, es un llamado a dejar de estar disponible, no por rabia, sino por amor, a ti. Porque cuando dejas de estar donde no te cuidan, te vuelves disponible para un mundo que sí te ve, para una vida que sí te incluye, para una versión de ti que ya no se abandona. Este es solo el comienzo. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? ¿Por qué sentimos culpa cuando no respondemos un mensaje, cuando no estamos disponibles, cuando simplemente nos elegimos? La respuesta no está en la superficie, está en lo profundo, en esa parte de ti que aprendió, desde muy pequeño, que ser amado significa ser útil, que si no cumples, si no estás, si no sostienes, puedes ser olvidado. Carl Jung hablaba de la sombra, ese lado inconsciente que contiene todo lo que negamos de nosotros mismos, todo lo que alguna vez sentimos, pero no pudimos mostrar, todo lo que alguna vez deseamos, pero no fue aceptado, todo lo que alguna vez fuimos y tuvimos que esconder. En esa sombra también habita tu sacrificio constante, esa tendencia automática a estar disponible, incluso cuando estás roto por dentro, ese impulso casi invisible que te lleva a dejar lo tuyo por resolver lo de otros, esa voz que te dice que si no estás, no vales. Pero no te confundas. El sacrificio constante muchas veces no es un acto de generosidad, sino una estrategia de supervivencia. Ser el que siempre ayuda, el que siempre escucha, el que nunca se queja. No porque eso sea tu esencia, sino porque temes que si un día dejas de hacerlo, el mundo te devuelva el silencio. Y ese miedo no es actual, es antiguo. Tal vez viene de una infancia donde tu bienestar dependía de qué tanto agradabas, donde aprendiste que había que ganarse el amor, que había que merecer el espacio, que estar disponible era la única forma de no ser descartado. Y entonces creciste, y tu cuerpo creció, pero esa lógica interna quedó intacta, y ahora estás constantemente apagándote para que otros brillen, cediendo para no incomodar, callando para mantener la paz, diciendo sí, cuando todo tu ser quería gritar,
No, la sombra no es maldad, es lo no reconocido. Es tu enojo cuando nadie te pregunta cómo estás. Es tu cansancio disfrazado de paciencia. Es tu tristeza cuando solo eres convocado para sostener a los demás. Y cuanto más la ignoras, más dirige tu vida sin que lo sepas. Jung enseñaba que el primer paso hacia la transformación no es iluminar, sino mirar la sombra sin temor. Reconocer que esa necesidad de estar siempre disponible no es amor, es miedo, no es entrega, es evasión. Porque estar para todos a veces es la excusa perfecta para no estar contigo. Y cuando empiezas a ver eso, algo en ti se despierta. Ya no puedes seguir igual. Empiezas a notar el cansancio crónico, la tristeza sin causa, la ansiedad sin nombre. Empiezas a sentir que algo te falta, y ese algo eres tú. Pero hay una salida. Y no es mágica, ni inmediata. Es un camino. El camino de volver a ti. De atreverte a estar ausente para el mundo, presente para ti. De entender que no necesitas merecer tu espacio. Que tu valor no se mide por cuántas personas ayudas, sino por cuánto te reconoces. Porque cuando dejas de estar disponible para todos, no te vuelves egoísta. Te vuelves libre. Libre para escucharte. Libre para descansar. Libre para reconstruirte sin culpa. Y entonces, desde ese lugar, sí puedes volver a dar. Pero no desde el vacío, sino desde la plenitud. Muchos viven atrapados en un rol que nunca eligieron conscientemente. El del Salvador. El que siempre ayuda. El que siempre está. El que se olvida de sí mismo mientras rescata a todos los demás. Y lo más doloroso de todo es que la mayoría ni siquiera se da cuenta. Carl Jung hablaba de las máscaras que usamos, de la persona, esa construcción social que nos permite encajar, ser aceptados, formar parte. Pero lo que pocas veces se dice es que algunas personas, sin saberlo, adoptan la máscara del Salvador como una identidad completa, no porque quieran ser héroes, sino porque creen que, si no lo son, no valen. Detrás de esa necesidad de estar siempre para otros, hay una herida de abandono, una sensación de no ser suficiente, un vacío que busca llenarse a través de la constante validación externa. Cada vez que ayudas a alguien, sientes que existes. Cada vez que alguien te necesita, sientes que tienes un propósito. Y eso, al principio, parece hermoso, parece noble, pero con el tiempo, se vuelve una cárcel. Porque cuando tu valor depende de lo que haces por los demás, nunca puedes detenerte. No puedes decir que no. No puedes cansarte. No puedes desaparecer. Tienes que estar siempre fuerte, siempre disponible, siempre bien. Y eso no es humano. Eso es agotador. Jung nos invitaba a ver más allá de esas identidades impuestas, a mirar el alma desnuda, sin etiquetas, sin máscaras, a preguntarnos, ¿quién soy yo cuando no estoy salvando a nadie? ¿Quién soy yo cuando no soy útil? Para muchos esas preguntas dan miedo, porque han construido toda su autoestima alrededor de la entrega constante, y dejar de hacerlo se siente como morir. Pero en realidad es volver a nacer. La falsa identidad del Salvador es peligrosa porque te hace creer que estás amando, cuando en realidad estás evitando. Evitas tu dolor, evitas tu vacío, evitas mirarte, y mientras tanto te desgastas, te rompes, te olvidas. Ayudar no es malo, dar es hermoso, pero cuando lo haces para llenar una herida, te terminas perdiendo en el proceso. Y aquí está lo que Jung proponía: integrar. No rechazar tu parte generosa, sino equilibrarla con tu parte herida. No dejar de ayudar, sino aprender a ayudarte también a ti. No apagar tu luz, sino dejar de regalarla a quienes no saben qué hacer con ella. Porque cuando ayudas desde la plenitud, no te desgastas. Cuando das desde el amor propio, no te abandonas. Y cuando dejas de creerte indispensable para los demás, por fin te haces indispensable para ti. Ese es el verdadero viaje. Soltar la máscara. Soltar el rol.
y atreverte a ser simplemente tú, sin tener que salvar a nadie para sentirte merecedor de amor. Decir no no es rechazo, es protección, es autoafirmación, es un acto profundo de amor hacia ti mismo. Pero durante años, quizás te enseñaron que poner límites es ser egoísta, que si amas a alguien, siempre tienes que estar, que si te importa, nunca dices que no. Y así, aprendiste a traicionarte en nombre del amor. Carl Jung nos enseñó que el proceso de individuación, de convertirte verdaderamente en ti mismo, comienza cuando dejas de ser lo que el mundo espera y empiezas a escuchar lo que tu alma necesita. Y muchas veces, lo primero que tu alma pide es espacio. El límite no es una barrera, es una puerta que decides cuándo abrir y cuándo cerrar. Una forma consciente de decidir quién entra en tu vida y bajo qué condiciones. Porque no todos los que llegan merecen quedarse. No todos los que te necesitan saben cuidarte. Y no todos los que dicen quererte te hacen bien. Poner límites no significa dejar de amar. Significa amar con madurez, con responsabilidad, con la conciencia de que tú también existes. Tú también importas. Tú también necesitas ser escuchado, respetado, considerado. Muchas personas se sienten culpables al poner un límite, porque temen perder al otro. Pero, ¿de qué sirve mantener cerca a alguien si para eso tienes que alejarte de ti? Cada vez que dices sí cuando querías decir no, se rompe algo dentro de ti, una pequeña traición silenciosa, una grieta en tu integridad. Y lo peor es que lo haces con buena intención, para no herir, para no causar conflicto, para no parecer distante, pero te olvidas de lo más esencial. El primer compromiso es contigo. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, y parte de ese dolor es aprender a decir basta, a reconocer que mereces vínculos recíprocos, espacios seguros, relaciones donde no tengas que mendigar comprensión. El límite no es venganza, no es frialdad, es una declaración clara. Hasta aquí llega lo que permito, a partir de aquí me cuido. Cuando empiezas a poner límites, muchas personas se alejan. Sí, pero no te confundas. No estás perdiendo gente, estás filtrando tu vida. Estás dejando espacio para lo que sí vibra contigo, para lo que sí te nutre, para lo que sí se alinea con quien estás eligiendo ser. Y eso lo cambia todo. No tienes que explicarte, no tienes que justificarte, no tienes que sentir culpa por cuidarte, porque cuando te eliges a ti, estás empezando a sanar. Cuando dejas de estar disponible para todos, lo primero que aparece es el silencio. Un silencio que incomoda, que pesa, que parece vacío, pero que, en realidad, está lleno de todo lo que habías evitado escuchar. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino, y el silencio tiene esa función, obligarte a mirar adentro, a ver lo que tu ruido externo estaba ocultando. Durante años te rodeaste de compromisos, de conversaciones, de personas, de responsabilidades. Te mantuviste ocupado, distraído, corriendo, porque en el fondo sabías que si te detenías, ibas a encontrarte con lo más difícil, contigo mismo. Pero llega un momento en el que el alma ya no tolera más evasiones, y entonces el universo, o la vida, o tu cuerpo, te empuja hacia la soledad, hacia el silencio, hacia ese espacio incómodo donde no hay nada, excepto tú, y ahí empieza la verdadera transformación. El silencio no es castigo, es revelación. Es como un espejo que no puedes romper ni evitar, y lo que refleja no siempre es bonito, pero sí es real. Empiezas a darte cuenta de cuánto te has traicionado, de cuántas veces dijiste que sí para no quedarte solo, de cuántas veces te hiciste pequeño para que otros se sintieran grandes, de cuántas veces necesitaste que alguien te salve y en vez de pedir ayuda, fuiste tú quien salvó a todos.
El silencio te devuelve tu verdad. Y al principio duele, pero después libera, porque ya no necesitas fingir, ya no necesitas mantener una imagen, ya no necesitas estar siempre bien. Puedes llorar, puedes quebrarte, puedes decir no sé, y no pasa nada, porque por fin estás en casa, en ti. Jung hablaba del proceso de individuación como una travesía hacia el centro del ser, y ese centro solo se encuentra en el silencio, cuando apagas el mundo, cuando dejas de estar disponible, cuando dejas que el vacío hable, y entonces ocurre algo mágico. Comienzas a escucharte, no con los oídos, sino con el alma, esa voz que habías enterrado bajo las expectativas de los demás, esa intuición que habías callado por miedo a decepcionar, ese llamado interno que te decía, no es por ahí, no más, ahora es tu turno. El silencio no te destruye, te revela, te muestra dónde estás, te muestra lo que duele, pero también te muestra lo que importa. Es en el silencio donde redescubres tu poder, tu sensibilidad, tu verdad. Y cuando aprendes a estar contigo, sin necesidad de estar para todos, dejas de buscar validación afuera, porque ya no te da miedo lo que hay dentro. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, respiras hondo y entiendes que no estás solo, estás contigo. Y eso es más que suficiente. Después de tanto dar, de tanto callar, de tanto estar, llega un momento en el que ya no puedes más. Y no porque seas débil, sino porque por fin estás siendo honesto. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y parte de esa oscuridad es reconocer todo lo que perdiste de ti por estar disponible para todos, menos para ti. Pero hay algo poderoso en ese reconocimiento, porque cuando tocas fondo, cuando ya no puedes sostener a nadie más, descubres algo que nunca habías considerado. Tú también mereces ser sostenido. Ahí comienza el verdadero renacer, no con fuegos artificiales ni con grandes declaraciones, sino con pequeños actos silenciosos. Decir no sin culpa, apagar el teléfono sin miedo, elegir el descanso sin excusas, volver a ti, con ternura. Este renacer no se trata de ser alguien nuevo, sino de recordar quién fuiste antes de romperte, antes de ponerte la máscara, antes de convertirte en el salvador, en el fuerte, en el siempre disponible. Y entonces miras atrás y todo cobra sentido. Las veces que te ignoraste, las veces que te perdiste, las veces que gritaste en silencio. Todo eso fue parte del camino. Todo eso te trajo hasta aquí, porque no hay despertar sin caída, no hay luz sin sombra, no hay tú sin antes haber perdido al que no eras. Este es el inicio de una nueva vida, una vida donde ya no estás para todos, pero sí estás para ti, donde no respondes desde la obligación, sino desde la verdad, donde no entregas tu energía a cualquiera, porque ahora sabes cuánto vale. Renacer no es gritarle al mundo, he cambiado. Es caminar distinto, más liviano, más presente, más tú. Y sí, muchos se irán, no entenderán tu transformación. Dirán que estás distante, frío, diferente. Y tendrán razón, porque ya no eres el mismo. Ahora eres alguien que ha cruzado el umbral del alma, que ha tocado el fondo para encontrar su centro, que ha dejado de estar disponible para estar finalmente en paz. Y desde esa paz, desde esa quietud nueva, renace tu fuerza, renace tu voz, renace tu camino. Y lo más hermoso es que, esta vez, no lo haces para que te amen, lo haces porque por fin te amas tú.